lo creó perfecto. Creó el universo perfecto. Creó el planeta Tierra perfecto. Y creó perfecto todo lo que en él hay: la tierra, los mares, las plantas, los animales. Y como corona de todo, creó al ser humano también en perfección. Y el Señor dijo que todo era bueno en gran manera. Pero antes de crear estas cosas que se pueden ver y palpar, Dios había creado también a todos los seres angelicales, a esos seres espirituales ciertamente poderosos, de los cuales el mayor de ellos, el más poderoso de todos, se rebeló contra Dios y arrastró tras de sí a muchísimos de aquellos ángeles. Ese poderoso ángel que se rebeló contra Dios es Satanás. Y esos ángeles que se fueron tras de él son sus demonios. Bueno, este Satanás llegó allí a la perfecta creación de Dios en la tierra e indujo al ser humano a rebelarse contra Dios. Y el hombre, por su propia voluntad, le hizo caso. Y el hombre desobedeció, y el hombre pecó, y el hombre se acarreó sobre sí terribles consecuencias. Dios le había dicho a Adán que si desobedecía, él moriría. Y ciertamente cuando él comió de aquel fruto prohibido, él murió. En ese preciso momento murió espiritualmente, hubo una separación de Dios. Pero también en ese momento, a partir de ese momento, él empezó a morir físicamente. No fue inmediato, pero su tiempo de vida en la tierra llegaría a su fin en un momento dado. Otra cosa que sucedió en aquel momento fue que a partir de entonces y por los perfectos designios de Dios, perfectos designios que para nosotros muchas veces son incomprensibles, pero son perfectos, son perfectos. Y algo que sucedió en aquel momento por esos perfectos designios de Dios es que se le permitió a Satanás tener la autoridad sobre este mundo y sobre la humanidad. La muerte entró a la humanidad por el pecado, pero también junto con la muerte entró también la enfermedad por causa del pecado. Y también por causa del pecado entró el dominio de Satanás y de sus demonios, y a partir de entonces se hizo presente. Y desde entonces Satanás ha causado grandes estragos en la humanidad. Pero ese estado de cosas no iba a ser permanente. No va a ser permanente. Porque Dios en su infinita misericordia, desde aquel momento allá en el huerto del Edén, cuando el hombre pecó, en ese mismo momento Dios también prometió que de la simiente de la mujer llegaría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, acabando de esta manera con ese dominio que él había usurpado. Y dice Pablo a los Gálatas que el tiempo llegó y Jesús vino a este mundo nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Y dice el apóstol Juan ahí en su primera carta, capítulo 3, versículo 8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermanos, estamos conociendo quién es Jesús, qué es lo que Él hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Y lo estamos haciendo siguiendo la narración que Marcos nos presenta allí en su Evangelio. Y Marcos nos ha dicho desde el principio que él escribe acerca de las buenas noticias de Jesús, que es el Salvador, el Mesías Rey, el Hijo de Dios y Dios mismo. Dios, en la divina persona de Jesús, irrumpió en el mundo para deshacer las obras del diablo. Y la predicación de Jesús desde el principio de su ministerio fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios se había acercado. Lo había hecho en la persona del Señor Jesucristo. El Rey estaba presente y su presencia no podía pasar desapercibida. Su autoridad se manifestó en todo y en todos. Si recuerdan la predicación de la semana pasada, siguiendo este mismo Evangelio de Marcos, encontramos las enseñanzas del Rey, aquellas parábolas que Jesús enseñó a la orilla del mar. Esa enseñanza acerca del reino, donde el Rey deja claramente establecida cuál es la naturaleza de ese reino. Pero después de esto, después de esta narración de la enseñanza del Rey, Marcos nos va a narrar una serie de acontecimientos en los cuales la autoridad y el poder del Rey son plenamente evidentes. Y esto para demostrar quién es Él. Si ya cerraron sus Biblias, vuelvan a abrir Marcos capítulo 4. Vamos en este día a considerar 4 eventos que nos narra Marcos desde capítulo 4, verso 35 y se extienden a lo largo de todo el capítulo 5. 4 narraciones que nos hablan del poder del Rey, que nos hablan acerca de la manifestación del reino de Dios. Y la primera narración tiene que ver con el reino de Dios manifestándose sobre la naturaleza. Marcos 4, del 35 al 41. Una historia que seguramente tenemos muy presente. El Señor acaba de presentar aquellas parábolas y ahora dice ahí en el verso 35 que aquel día, cuando llegó la noche, el Señor le dijo que pasaran al otro lado de aquel lago. El Señor despidió a la multitud y entonces los que estaban con él, así como estaban en la barca, se subieron, y no solamente en una barca, sino dice que había otras barcas, y todos empezaron a cruzar el lago para ir a la otra orilla. Pero cuando iban por allí navegando, una gran tempestad, un gran viento se presentó y levantó grandes olas, de tal manera que esas olas estaban entrando en la barca.
y la barca se estaba anegando. La naturaleza se había presentado con una gran fuerza. Una fuerza tremenda que realmente estaba poniendo en peligro la vida de aquellos hombres que iban en esas barcas. Y el Señor Jesús está plácidamente durmiendo en la parte trasera de la barca. Pero aquellos hombres que estaban temerosos por lo que estaban viviendo van y lo despiertan, acuden al Señor y le dicen: Señor, no tienes cuidado que perecemos. Estaban seguros, estaban temerosos de morir. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué había en la mente de los discípulos? Ellos querrían que el Señor Jesús hiciera algo, por lo menos que les ayudara ahí a estar controlando la barca o a la mejor a sacar el agua que se estaba metiendo. ¿Querían que hiciera algo? ¿Sabían que podía hacer algo? Es más, creían que podía hacer algo. ¿Por qué no fueron a la espera? Pero la narración nos dice que el Señor se despertó, se levantó y solamente con su palabra puso en calma aquella tempestad, aquellas olas, aquel mar. Tan solo por su palabra la naturaleza quedó dominada. Él manifestó ese poder sobre la naturaleza. Pero entonces el Señor se vuelve a aquellos hombres y les recrimina por su falta de fe. Miren, los discípulos han sido librados de un gran peligro. Los discípulos realmente estaban atemorizados, creían que iban a morir. El Señor se levanta, manifiesta su poder y aquellos hombres son librados del peligro de la muerte. ¿Y qué hacen entonces? Dice que ellos, versículo 41, tuvieron gran temor. Presenciaron el poder del Señor Jesús y ellos sintieron temor por la manifestación de ese poder. Y entonces empezaron a decirse unos a otros: ¿quién es este? Quedaron atemorizados y muy sorprendidos. Pues, ¿quién es este? Marcos nos sigue llevando entonces en su narración a demostrarnos, a mostrarnos quién es Jesús. Ya anteriormente Marcos ha dado cuenta del asombro que hay en las personas cuando son testigos del poder de Jesús. Por ejemplo, allá en el 1:27, después de que el Señor Jesús echó fuera un demonio de un hombre que estaba en la sinagoga, la gente empezó a decir: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Allá en el capítulo 2, verso 12, después de que el Señor ha levantado a un paralítico y le ha perdonado sus pecados, Marcos nos narra que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El Señor muestra su poder y la gente se asombra en gran manera. Y ahora, en la narración que estamos considerando en este momento, aquellos hombres que empezaban a seguirlo, que sin duda habían presenciado ya algunos o muchos o todos los milagros que el Señor había estado haciendo, bueno, a pesar de eso, ellos ahora son nuevamente testigos del poder del Señor Jesús. Pero ahora son testigos de una manera más personal. Porque si bien es cierto, habían visto cosas, bueno, habían visto que sanaba a aquellos enfermos, habían visto que había librado a
a aquel hombre de un demonio, pero ellos mismos no habían experimentado nada. Ahora sí, habían estado en peligro y el poder del Señor ahora se había manifestado sobre el viento y el mar. Y a pesar de presenciar el poder del Rey obrando sobre la naturaleza a favor suyo, ellos se atemorizaron, ellos tuvieron temor. Y también se preguntaron, ¿quién es este? Ellos estaban viendo las obras poderosas de Jesús, pero no terminaban de entender quién era aquel hombre con quien ellos estaban. No lo entendían, no sabían, no acababan de comprender quién es este hombre. Pasemos así al segundo evento, donde veremos cómo el reino de Dios se manifiesta sobre los demonios. Como acabo de señalar, la sorpresa de los hombres va en aumento conforme Jesús está realizando estos actos poderosos debido a quien Él es. Por eso los hace y el hombre queda sorprendido. Pero aquellos hombres aún no terminan de entender y por eso se preguntan, ¿quién es este? ¿Quién es? Pero ahora se marca algo muy interesante. Los hombres no acaban de entender quién es Jesús, pero los demonios sí lo saben, porque ellos lo conocían desde antes. Ellos habían estado en su presencia aún antes de haber caído y lo conocían. Y Marcos da cuenta de esto. Capítulo 1, verso 24. Hay un demonio que está hablando, está posesionándose de una persona, y el demonio dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Está hablando un demonio. Capítulo 1, verso 34. Narra Marcos diciendo que el Señor aquel día, aquella noche, sanó a muchos enfermos y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Capítulo 3, verso 11. Dice Marcos que los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Los demonios sabían quién era Jesús. Pero ahora Marcos nuevamente nos va a narrar un episodio más del poder del Señor Jesús sobre los demonios. Capítulo 5, versículos 1 al 20. Después de que el Señor aplacó la tempestad, de que calmó aquella tempestad en el mar, bueno, Jesús y sus discípulos llegaron, como quería el Señor, a la otra orilla del mar. Ya fue seguramente una travesía muy cómoda, muy agradable. El mar estaba totalmente en paz. Llegaron a la otra orilla y dice Marcos que en cuanto desembarcaron, llegó a su encuentro un hombre que estaba endemoniado. Pero ahora Marcos, que como dijimos hace 15 días, Marcos va siendo muy escueto en los detalles, no da muchos detalles y va brincando de una cosa a otra muy rápidamente, pero ahora Marcos sí se detiene a narrarnos con más detalle la historia. Y hay que tomarlo en cuenta, porque Marcos nos narra aquí la condición de ese hombre debido a la posesión demoníaca que sufría. Él dice: vivía en los sepulcros. Vivía en los sepulcros, nada agradable. Tenía una fuerza increíble. Nadie lo podía controlar, nadie lo podía atar. Y aunque lo habían intentado,
Era tal su fuerza que había roto todo aquello con lo que habían intentado amarrar. Pero todavía Marcos nos narra más de la condición tan deplorable de este hombre. Dice que andaba dando gritos todo el tiempo. Habitaba en los sepulcros y andaba por ahí, por los montes, y siempre gritando. Y para terminar dice que agarraba piedras y se hería a sí mismo. ¿Qué condición tan deplorable la de esta persona? Lo interesante es que el demonio sí sabe quién estaba desembarcado. Y cuando él baja, inmediatamente aquel demonio lleva a ese hombre y, noten, cae delante del Señor. Se postra delante de él. Y entonces él otra vez clama a gran voz y le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El demonio sí sabe quién es él. Tan solo lo vio, corrió y se postró. Todos diríamos: pues ese demonio sí que reconocía. Bueno, claro que reconocía y no tenía otra opción más que postrarse delante de Jesucristo. Pero su naturaleza demoníaca sale a flor. Porque él le reclama: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Y él le reclama porque dice la narración que el Señor Jesús le estaba diciendo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Lo estaba obligando a que saliera de ese hombre. Y por eso aquel demonio reclama. Pero aquel demonio también le pide que no lo atormente. El Señor Jesús le dice: ¿cómo te llamas? Y aquel le responde: Legión, porque somos muchos. Miren, en el pensamiento bíblico, más sobre todo en el Antiguo Testamento, y bueno, ese mismo pensamiento que obraba en los tiempos del Señor Jesús, que alguien pusiera nombre sobre otra persona implicaba que tenía dominio sobre aquella persona. Eso implicaba. El hecho aquí de los demonios, que el Señor Jesús le preguntara su nombre y el demonio no tuviera más que decírselo, revelarle cuál era su nombre, era señal de que aquel demonio se estaba sometiendo a la autoridad de Jesús. Eso significa esto. Y el demonio le dijo: Legión, porque somos muchos. Y noten, aquellos demonios le ruegan que no los enviara fuera de aquella región. Había allí cerca un gran hato de cerdos. Y entonces los demonios le ruegan al Señor Jesús que les permita ir y entrar en aquellos demonios. Perdón, en aquellos cerdos. Pero noten, el versículo 13 dice: y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos. Aquellos espíritus no se movieron hasta que el Señor les dio permiso. Hasta entonces salieron. Y fueron y se metieron en aquellos cerdos, y ya sabemos el resto de la historia. Aquellos cerdos se precipitan en el mar y se ahogan. Y entonces los hombres que estaban cuidándolos, pues salieron despavoridos, todos espantados, y fueron y empezaron a decirle a la gente de aquella región, en la ciudad, dice que en los campos, todo lo que había pasado. Y entonces aquellas personas de aquella región vienen a ver lo que había sucedido. Y entonces ellos, cuando llegan, dice
que encuentran al Señor Jesús y encontraron a aquel hombre que había estado endemoniado, lo encontraron sentado, vestido y en su cabal juicio. Aquellos hombres lo conocían, no podían ni pasar cerca, ¿verdad? Porque los molestaba. Otro de los evangelios dice que andaba desnudo, gritaba todo el tiempo. Imagínense la escena. Y ahora llegan y lo encuentran sentado, vestido y en su cabal juicio. ¿Y qué hicieron aquellos hombres? Pues aquellos hombres, versículo 15, tuvieron miedo. Les dio miedo. Ya se habían acostumbrado al actuar del demonio. Y ahora que el demonio se había ido, en vez de regocijarse, de estar felices, les da miedo. Les da miedo. Entonces dice Marcos que aquellos que habían cuidado los cerdos le platicaron, ¿verdad?, a toda aquella gente que se había reunido, qué es lo que había pasado con el endemoniado, qué es lo que había pasado con aquellos cerdos. ¿Y qué hicieron aquellos hombres de aquella región? Pues le rogaron al Señor Jesús que mejor se fuera de sus contornos. Y el Señor se fue. Y cuando estaba emprendiendo su retiro, aquel hombre que había estado endemoniado quería ir con él. Pero el Señor Jesús no se lo permitió. Y le hizo una encomienda. Quédate y ve y cuenta las cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales a todos cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Y aquel hombre obedeció. Y dice Marcos que de inmediato fue y empezó a hablar, a dar testimonio de todo lo que Dios había hecho con él. Hermanos, esta vez la narración nos muestra de manera más palpable el estado tan deplorable en el que se encuentra aquel hombre sobre quien los demonios están actuando. Y es una condición terrible, y terrible en extremo. Pero ese dominio satánico, a pesar de ser tan fuerte sobre aquel hombre, es nada delante de Jesús. Aquella legión de demonios se someten totalmente a la autoridad de Jesús porque saben quién es Él y obedecen. El triste contraste es que los hombres de aquella región, que ciertamente estaban padeciendo por causa de aquel endemoniado, cuando son librados de esa calamidad, en lugar de decir al Señor, pues ya quédate con nosotros, ¿verdad? Sería lo normal. Pues no, tuvieron miedo y le pidieron que se fuera. Jesús libra a un hombre del dominio de los demonios y libra a aquellos hombres de aquel azote. Él está demostrando su autoridad sobre los demonios. Pasemos al tercer evento, donde vamos a ver cómo el reino de Dios se manifiesta también sobre la enfermedad. El reino de Dios se manifiesta sobre la enfermedad. Capítulo 5, versículos 24 al 34. Dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte. Así lo había advertido el Señor a Adán y Eva ya en Edén, como ya comentamos al principio. Pero ellos se empeñaron y pecaron. Y como dijimos, ciertamente en ese momento murieron espiritualmente.
No murieron de inmediato físicamente, pero sí empezaron a morir en ese momento. Aquellos cuerpos perfectos que habían salido directamente de la mano de Dios, porque Dios tomó polvo de la tierra, formó al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Y después el Señor sacó una costilla del cuerpo de Adán y formó a la mujer. Aquellos cuerpos perfectos que habían salido de la mano de Dios por causa del pecado empezaron a deteriorarse. Hoy sabemos que una manera de la manifestación de ese deterioro es la enfermedad. Porque moriremos, porque previamente nos enfermaremos, ¿verdad? Bueno, en algunos el Señor permite alguna excepción, pero en términos normales nos enfermaremos y moriremos. La enfermedad es parte de esa maldición. La enfermedad es parte de ese dominio también de Satanás y la muerte sobre la humanidad. Por eso es que Marcos, cuando está presentando al Señor Jesús, hace mención una y otra vez que Él sanaba a los enfermos. Y aquí tenemos ahora un ejemplo más. Versículos 21 y 23 son parte de la historia siguiente. Ahorita volvemos a ella. Pero el caso del 24 al 34 es que mientras el Señor va a casa de Jairo, ahorita aclaramos, bueno, ustedes ya lo saben, pero ahorita lo recordamos. Mientras el Señor va a casa de Jairo, pues hay una gran multitud. Otra vez, noten, esto es importante. Una gran multitud que se está reuniendo. Y esa multitud ahí va, el Señor va para allá a casa de Jairo y la multitud lo va apretujando. Pero una mujer que estaba enferma de una hemorragia por muchos años ya, se acerca por detrás. Ya me imagino aquella mujer luchando por abrirse paso en medio. Ella está enferma, está debilitada ciertamente. Imaginen el caso y tanta gente ahí alrededor y todo el esfuerzo que tuvo que hacer. Toca solamente el manto del Señor Jesús y de inmediato queda sana. De inmediato. Y el Señor se da cuenta de esto, ¿verdad? El Señor percibe esto. Y entonces Él se detiene, y entonces Él voltea para todos lados y dice: ¿quién me ha tocado? Bueno, los discípulos le dan una respuesta totalmente razonable, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si viene la multitud ahí, lo están apretujando, lo deben ir empujando para un lado y para otro, todo el mundo inclusive lo va tocando seguramente, y el Señor dice: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos razonablemente le dicen: oye, Señor, pues si ves que todo el mundo te está aquí apretando y todavía dice: ¿quién me tocó? Bueno, era una respuesta razonable, pero incorrecta, porque aquellos discípulos no sabían lo que había sucedido. Pero el Señor sí, y por eso el Señor quiere, porque lo sabe lo que ha pasado y sabe quién lo ha hecho. Pero Él quiere que las cosas no queden ahí en el anonimato. Quiere que las cosas salgan a la luz. Y por eso, cuando aquella mujer, dice Marcos, que se ve descubierta, y vean otra vez, dice que ella, temblando y temiendo y temblando, otra vez, aquella mujer había recibido el beneficio de la sanación por el poder del Señor Jesús, pero cuando tiene que enfrentar al Señor Jesús, en ella hay temor. Otra vez, hay temor. Y noten, otra vez lo mismo. Cuando es descubierta, dice que viene y se postra delante del Señor.
también se postra delante del Señor. Y entonces el Señor le cuenta, la mujer le cuenta al Señor, dice toda la verdad. Y el Señor no le recrimina. El Señor le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Que debemos entender: tu fe te ha sanado. ¿Sí? Tu fe te ha sanado. Ve en paz, queda sana de tu azote. El Señor sigue obrando poderosamente sobre la enfermedad. Aquí tenemos el caso de una mujer enferma, pero de una enfermedad incurable. Era una enfermedad ya incurable. Dice Marcos que aquella mujer había gastado todo lo que tenía en médicos. Y dice que había padecido mucho de los médicos. Es decir, parece que el tratamiento había sido bastante doloroso. Y sin embargo, ella no había sanado. Todavía nos añade: antes bien le iba peor. Era una enfermedad incurable. Pero el poder del Señor Jesús era grande. Y el Señor Jesús, de manera instantánea, quita aquella enfermedad que esta mujer padecía durante tanto tiempo. El Señor Jesús también obrando sobre la enfermedad. Y así pasamos al cuarto evento, donde veremos cómo el reino de Dios también se manifiesta sobre la muerte. El reino de Dios manifestándose sobre la muerte. Capítulos 5, versículos 21 al 23 y después 35 al 43. Ahí en medio está el que acabamos de ver. Dice allí que el Señor, ya después de que fue corrido, porque esa es la verdad, fue corrido por los gadarenos, Él regresa a la otra orilla, regresa a aquel lugar donde previamente había dicho aquellas parábolas que registra el capítulo 4. Y cuando regresa ahí, otra vez, noten, otra vez, una gran multitud llega alrededor de Él. Y entonces llega un hombre llamado Jairo. Jairo, que era uno de los encargados, de los líderes, dice ahí, de los principales de la sinagoga de aquel lugar. Y cuando vio al Señor Jesús, ¿qué hizo? Verso 22, se postró a sus pies. Otra vez, ¿está notando el hilo de estas narraciones? El demonio, la mujer, el principal de la sinagoga, todos cuando ven a Jesús se postran a sus pies. Y entonces Jairo le pide al Señor que vaya a su casa. ¿Por qué? Porque su hija estaba ya agonizando, estaba a punto de morir. Y le ruega que vaya a su casa para que ponga sus manos sobre aquella jovencita y pueda sanar. Noten este detalle importante que remarca todavía más el poder y la fe de aquella mujer. Jairo sale: ven a mi casa y toca a mi hija para que sane. Aquella mujer ni siquiera necesitó que el Señor la tocara. Ella dijo: tan solo con que yo toque, ni siquiera a Él, que toque sus vestiduras, con eso seré sana. Y lo fue. Pero Jairo le pide al Señor que vaya a su casa y que toque a su hija para que ella sane. Y el Señor accede a su petición. Y entonces lo acompaña. Mientras van a su casa sucede el evento que acabamos de narrar, de aquella mujer. Bueno, cuando termina ese evento y Marcos retoma la historia de Jairo, dice que llegan allí a
bueno, van más bien de camino a casa de Jairo, y cuando van de camino, dice que llegan algunos de la casa de Jairo y le dicen: ya no molestes más al maestro, tu hija ya murió. Es decir, a ver, mientras estaba viva, el maestro podía hacer algo. El Señor Jesús podía hacer algo por ella mientras estaba viva, pero ahora ya se murió. Entonces, pues el Señor ya no podía hacer nada. ¿Para qué lo molestas? Ya se murió, se acabó, ya no hay esperanza. Él ya no puede hacer nada. Esa es la idea que se está transmitiendo. Pero el Señor le dice a Jairo: no temas, cree solamente. Y entonces llegan a la casa de Jairo y hay un gran alboroto. ¿Por qué hay un gran alboroto? Porque la niña se acaba de morir, es una realidad. La niña estaba muerta, ellos ya habían visto, se murió la niña, y entonces hay un gran alboroto. Pero el Señor, cuando llega, les dice que la niña no está muerta, sino que solo duerme. Y aquella gente lo que hace es burlarse del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ellos estaban seguros de que se había muerto. Eso era la realidad. Por eso se burlan de él. Pero el Señor echa fuera a todos y él entra a aquel lugar donde está la niña, o el cadáver de la niña, el cuerpo muerto de la niña, y solo permite que lo acompañen Jairo, que es el padre, su esposa, la madre de la niña, y solamente 3 de sus discípulos: Pedro, Jacobo y Juan, solo ellos. Y ellos, el Señor con estos 5, entran a donde está esta niña muerta, y el Señor la resucita. El Señor la vuelve a la vida. Este es un evento que Marcos no había registrado. Había sanado enfermos, había echado fuera demonios, había calmado tempestad, pero ahora Marcos nos dice que el Señor había levantado a la vida a una niña que había muerto. ¿Cuál es la respuesta de aquellos que están ahí? Bueno, nuestra Reina Valera dice también que se espantaron grandemente, aunque en esta ocasión la idea no es la de temor, no es la de espanto, sino es más bien la de sorpresa. Traduce la Reina Valera 2015: quedaron atónitos. La Biblia de las Américas dice: se quedaron completamente atónitos. La Nueva Versión Internacional dice: se llenaron de asombro. Y la Reina Valera Contemporánea dice: la gente se quedó llena de asombro. ¿Cómo no iba a ser? No era para menos. Estaban todos seguros que la niña estaba muerta y ahora vivía. Y Marcos añade que hasta se levantó y estaba caminando. Porque tenía 12 años, ¿verdad? Es decir, no era una bebita, ¿no? Era una jovencita. Se levantó. Y el Señor dijo todavía: denle de comer, ¿verdad? Se levantó con hambre la niña. Miren, además de esta narración, solo hay otros 2 casos de resurrección en los evangelios. Son 3 nada más. Este es uno y hay 2 más. El caso del hijo de una viuda en un lugar que se llamaba Naín. Lucas 7, del 11 al 17. Y el otro caso fue el de su amigo Lázaro. Juan capítulo 11. Entonces fueron los 3 únicos casos que se narran en los evangelios en los cuales Jesús resucitó a alguien. Pero fueron los únicos 3 casos que se narran en los cuales el Señor Jesús estuvo delante de un muerto. Y el punto a resaltar es que delante de Jesús
ninguno permaneció muerto. Ninguno. Es decir, la muerte no tuvo cabida delante del Señor Jesús, nunca. Y este hecho ya demostraba sin duda mucho mayor poder del Señor Jesús. Algo que la gente le impactó seguramente de mayor manera. Esperaban que hiciera algo mientras estaba enferma, pero no muerta. Pero el Señor no le mató. ¿Se acuerdan que lo mismo pasó con Lázaro? Con las hermanas, con Marta y María. ¿Qué le dijeron ambas? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, mientras estaba enfermo tú puedes hacer algo. Ahora que se murió ya nada puedes hacer. Pero el Señor lo levantó. El poder del Señor es tremendo, es grande. La muerte no tuvo cabida ante su presencia. Mis hermanos, ya sabemos quién es Jesús. Les pedimos, ¿verdad? Por favor, no falten por lo menos durante noviembre y diciembre para que terminemos de descubrir al Señor Jesús, lo que hizo, por qué lo hizo en la narración de Marcos. Y conforme como vamos avanzando, bueno, hoy nosotros ya sabemos quién es Jesús. Jesús es el Salvador, el Mesías Rey, el Hijo de Dios, es Dios mismo. Este es Jesús. Y nosotros ya sabemos que su irrupción en esta tierra significaba que el reino de Dios se había acercado. También ya sabemos que en su enseñanza Él dejó perfectamente clara cuál era la naturaleza de ese reino que se había acercado. Y hoy hemos aprendido que con su presencia el reino de Dios se estaba manifestando de una manera poderosa, milagrosa, sobrenatural, y traía grandes beneficios a la humanidad. A través de estos relatos, el Señor Jesús estaba mostrando su poder sobre el diablo y la obra del diablo. Ese poder que iba a destruir la obra de Satanás allá en la cruz totalmente. Cosa que veremos más adelante, porque Marcos lo va a narrar igual que los otros evangelios. Pero que mientras llegaba ese momento, el Señor Jesús estaba demostrando su poder sobre el diablo y su obra, sobre el pecado y su obra, sobre la muerte y su obra. Por eso Pablo declara grandiosamente en Corintios 15: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se acabó, no más. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, como vimos, grandes multitudes se acumulaban a su alrededor. Lo buscaban, pero ¿para qué lo buscaban? Solamente por el beneficio físico y material que ellos podían obtener. Solamente para eso lo buscaban. Sabían que los podía sanar, creían que los podía sanar, y el Señor los sanaba, pero nada más iban para eso, para recibir un beneficio, porque no entendían el fondo del por qué el Señor hacía esas cosas. El Señor Jesús obró estos milagros para dar evidencia de su poder, para demostrar quién era Él, para que la gente se diera cuenta quién era Él y para que de esta manera se sometiera al reino de Dios. Pero la gente no lo entendió.
Y por eso no se sometió al reino de Dios ni a la autoridad del Señor Jesucristo. Solo querían su beneficio. Sí, el Señor lo hizo en beneficio de aquellos porque el Señor era misericordioso. Sus entrañas se movían al ver la condición tan deplorable que el pecado había causado en ellos. ¿Cómo estaban viviendo? Y siendo Él quien era, no podía dejarlos en esa situación. Y por eso los curaba. Y por eso echaba fuera a los demonios. Y por eso resucitaba a los muertos. Pero además de eso, y sobre eso, Él estaba demostrando quién era. Porque Él es el Rey, porque Él es el Mesías, porque Él es el Hijo de Dios, tenía poder de actuar sobre todas esas cosas. Pero a la mayoría de la gente solo le interesaba el beneficio que obtuviera, nada más. Hoy, tristemente, la gente sigue haciendo lo mismo. La mayoría de las personas solo buscan a Jesús como el obrador de milagros, nada más para eso. Sí, yo creo en Dios, sí, yo creo en Jesús, yo sé que Él es poderoso. Entonces, si estoy enfermo, si tengo problemas, si no tengo trabajo, si estoy en cualquier situación, voy a ir a buscar a Jesús. Voy a ir a una iglesia cristiana, me voy a congregar, les voy a pedir que oren por mí, para que el Señor Jesús obre sus milagros en mi vida y yo salga de todos mis problemas. Y cuando el Señor Jesús tiene misericordia de ellos y obra, aquellos simplemente se van. Nada más. Pero cuando el Señor dice, no voy a hacerlo, de todas maneras aquellos se van. Pero ahora muy enojados, ¿verdad? Muy enojados. Eso hace la gente, ¿no es cierto? Y por eso cuando saben que ustedes son cristianos, hasta le dicen, uy, ora por mí, por favor, ¿no? Oren por mí. Y hasta de repente algunos que otros de ustedes, hermanos, oremos por no sé quién, ni conocemos a quién, no lo conocemos, pero hay que orar por él, ¿verdad? Porque pues les pidió que oraran por él para que se cure. Eso es a la gente. No le interesa conocer quién es Jesús, solo quiere obtener el beneficio que le pudiera dar. Pero saben, aquellos no están aquí entre nosotros hoy, ¿verdad? No están aquí. Pero ustedes sí. Y saben, lo triste es que hay cristianos que hacen lo mismo. Hacen exactamente lo mismo. Solo esperan de Jesús el que obre poderosamente en sus vidas para que quite sus problemas. Y no estoy hablando de todos los cristianos porque aquellos ni los conozco, a los demás hermanos de otras iglesias ni los conozco. Conozco a los de esta iglesia. Y algunos hacen eso. Y algunos hacen eso y todavía vienen y nos dicen, hermanos, tengo una año enterrada en el dedo gordo del pie derecho, por favor, oremos para que el Señor la saque milagrosamente. ¿Verdad? Ahí estamos esperando. No se diga cuando hay una enfermedad mayor, ¿verdad? Y parece que nada más para eso queremos. Pero nosotros, mis hermanos, nosotros tenemos que actuar diferente. Nosotros somos llamados a pensar diferente. Nosotros tenemos que entender quién es el Señor Jesús. ¿Quién es? Ciertamente es poderoso, claro que es poderoso. Y claro que puede obrar milagros, tal como lo hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Pero esos milagros
aunque ciertamente traían beneficio para su pueblo. El motivo principal de haberlos hecho era para demostrar quién era y que la gente supiera quién era, y para que la gente viniera y se sometiera y se postrara delante de él y obedeciera y estuviera siempre bajo su reino. Y nosotros, hermanos, que ya somos cristianos, deberíamos tener esto como nuestra misión principal. Porque si queremos milagros en nuestra vida, el Señor ya hizo el milagro más grande que pudiera haber hecho en nosotros. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el Señor, de una manera poderosa y sobrenatural, nos hizo renacer. Nos hizo nacer de nuevo. Y eso, hermanos, en esencia termina siendo inexplicable para nosotros. ¿Cómo es que Él lo hizo? Quizás no lo entendemos plenamente, pero ese es el mayor milagro que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Tendríamos acaso necesidad de otro tipo de manifestación poderosa del Señor en nosotros? ¿Tendríamos que salir despavoridos cada que nos enfermamos para pedirle al Señor que nos cure, que nos sane? Nada más piensen por un instante que el Señor les concediera que cada que enferman ustedes con su oración le pidieran y el Señor siempre los sanara. Nada más imaginen eso. Tienen 20 años, 30, 40, 50, 80, 90, 100, 110, 120. Van a seguir enfermando, van a seguir clamando y el Señor los va a seguir sanando. Entonces, ¿qué? ¿Quieren estar por la eternidad aquí en esta tierra? ¿No les suena hasta un poco irracional las cosas? Cuando, a raíz de ese milagro de nuestro renacimiento espiritual, cuando nosotros partamos de esta tierra, vamos a estar por siempre ya en su presencia, en ese lugar donde dice la Biblia que no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. ¿Tendría caso seguir pidiendo por esto? ¿Necesitan que Dios obre esos milagros en su vida para que ustedes crean? ¿Lo necesitan? ¿Que no ya creen en Él? ¿Que no creen que lo que la Biblia dice es verdad? ¿Para qué lo necesitan? La necesidad espiritual es mucho más que la necesidad física o material o emocional. Y cuando esa necesidad espiritual ya ha sido atendida, la perspectiva de todo lo demás cambia. La manera de enfrentar todas las demás cosas cambia. Y la manera de solucionar todas esas cosas también cambia. Será diferente, será algo posible y será algo correcto. Sí, el Señor hace milagros, hizo milagros y puede seguir haciendo milagros. Pero con esos milagros nosotros tenemos que entender quién es Él. Y entonces tenemos que someternos totalmente a su dominio, a su autoridad, a su reinado. Los demonios, que son mucho más poderosos que nosotros, se doblegan ante el Señor. Y nosotros que ya somos suyos, tenemos la desfachatez de no doblegarnos siempre delante del Rey Jesús. Hermanos, Él es Jesús, el poderoso Jesús. Él hizo todas esas cosas cuando estuvo en la tierra. Marcos nos está llevando a eso,
a reconocer quién es Él y por qué lo es. Entendámoslo y sometámonos a su autoridad siempre. Que Dios nos bendiga.